Que el perdón de Dios se derrame abundantemente en sus corazones, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy miércoles de la quinta semana del tiempo de la Cuaresma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peque es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos retoma una idea que precisamente en una lectura del miércoles de la semana pasada, pues también yo resalté ante esa polémica que había entre Jesús y los fariseos ante las curaciones en sábado, y que Jesús se hacía llamar Hijo de Dios. Y resaltaba en esa enseñanza y en esa meditación de que precisamente la razón por la cual los fariseos y los escribas combatían y sobre todo odiaban de que Jesús se llamara Hijo de Dios no era tanto por el pecado de blasfemia. Sí, estaba eso, pero había algo más de fondo, y ahora lo vemos. Cuando ellos dicen: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Es decir, ellos se sentían también hijos de Dios. ¿Pero por qué? Por cosas falsas. Simplemente porque ellos tenían un título de fariseo, de escriba, maestro de la ley, somos sacerdotes, levitas, solo por una función que tenían ante Dios, ante el templo, ante el pueblo, por una función. Pero Jesús les dice que no. Lo que de verdad constituye a alguien como hijo de Dios no es un título, no es ni siquiera una función, sino que lo que hace a alguien ser hijo de Dios, ser hijo de Abraham, es precisamente hacer las acciones que enseña esa figura paterna, como Abraham, nuestro padre en la fe, nuestro Padre celestial. Un verdadero hijo es aquel que obedece, que cumple, que imita, que toma como modelo a su padre y hace lo que ha visto hacer al Padre, hace lo que dice el Padre. Y eso es lo que Cristo cumple a cabalidad. En cambio, los fariseos y los escribas, ellos no. Como Cristo les hizo ver tantas veces, ellos cumplían más los preceptos humanos que los preceptos de Dios. Como aquel ejemplo en el cual Cristo le dice a los fariseos que ellos muchas veces abolen la palabra de Dios y la ley de Dios para cumplir las leyes humanas. Así, les dice, Dios ha dicho: honra a tu padre y a tu madre para que tus años se prolonguen por la eternidad. Pero ustedes le dicen a sus padres: el dinero con el que yo les pude haber ayudado lo hice corbán, es decir, ofrenda para el templo, y ya no les puedo ayudar. Y complementa Jesús: ustedes mismos incumplen la enseñanza de Dios, se pasan por alto la palabra de Dios. Y por eso Jesús les recalca tantas veces que ese palabrerío que ellos tienen de que son hijos de Dios, que son esto y lo otro, que son cercanos a Dios, es una mentira, porque sus obras no van de acuerdo a lo que Dios enseña. Sus obras van diametralmente distintas a por dónde van las palabras de Dios. Y eso obviamente no es lo correcto, no es lo que el Señor quiere.
Y Jesús hace ver eso a los fariseos y obviamente eso a ellos les enoja, a ellos les molesta, porque Cristo les echa en cara y sobre todo desvela el peor mal, la peor hipocresía de estos personajes. Llamarse hijos de Dios cuando su comportamiento es más de hijos del diablo. Por muy chistosa que parezca esa frase, pero así lo menciona el Señor, que son ustedes hijos de su Padre. El texto sagrado es interesante porque cuando Dios habla de Padre, Dios utiliza la P mayúscula. Y cuando Jesús les dice a los fariseos y los escribas, ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre, utiliza la P en minúscula como para decir a alguien que no es nada, el diablo, sus pasiones. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, hermano. ¿A quién obedecemos? ¿Al Padre Celestial o al Padre del mundo pecador?